para recoger su presentación, ¿ya? Bien, buenas tardes, estamos en medios en el electivo y hoy día, día 10 de diciembre, vamos a oír la presentación de Jocelyn Obrequi y de Camila Muñoz, quienes han desarrollado el trabajo del análisis del ciclo noticioso, el caso Ámbar, que, Sí. que sigue dando vuelta, ¿eh? Bueno, estos casos duran años. ¿Se acuerdan de estos casos de que el otro día apareció uno que estaban hace 10 años y de pronto, ¡oh!, aparecieron nuevos antecedentes? Bueno, como dice, la justicia tarda, pero llega. A veces. Sí. Ya, comiencen por favor nada más con su presentación. Ya. ¿Comienza Jocelyn? Sí, ahora sí estaba hablando, tenía el micrófono apagado. Ya. Ah, Ahora sí. Se te olvidó todo lo que dijiste, vamos, ahora de nuevo. Cuando comparto no veo si tengo el coso prendido. No, pero ahora sí lo tengo, ya. Ya, perfecto, dale Ya, no. en la dimensión histórica, en el caso de Ámbar, ¿Sí? comenzó un 29 de julio, día que esta joven desapareció. Durante 5 días, una tía llamaba a los matinales de televisión para que acudieran a ella y la ayudara a tener contacto con su sobrina. El 6 de agosto encontraron dónde y en qué situaciones estaba junto con los culpables. El testimonio de la madre de Ámbar remonta todos los hechos al miércoles 29 de julio. Ese día, a las 8:45 de la mañana, llamó a su hija por teléfono. En esa conversación telefónica, ya no le avisó que debía ir a la casa a buscar el dinero de pensión que le envió su padre. Ámbar Cornejo fue a buscar su plata y, en paralelo, la madre le indicó a su hijo de 14 años que fuera a su colegio de Villa Alemana a buscar la caja de la Junaed que entregan a estos establecimientos. Esta era la primera vez que mandaba a su hijo solo, ya que ese trámite siempre lo hacían juntos. En ese rato Ámbar llegó, retiró su dinero y, según el relato, se fue sin mayores novedades. La PDI estableció que en ese mismo periodo de tiempo volvió el hijo de Llanos, quien no ingresó a la casa, ya que su mamá salió a recibirlo a la entrada, para irse de inmediato al departamento que ella tiene en Limache. Retomando la declaración, ella aseguró a los policías que cuando ya no estaba en Villa Alemana, Ámbar volvió a la casa de Bustamante debido a que se le había quedado su celular. Ese incidente habría sellado su destino. De acuerdo al testimonio, horas después de ese mismo miércoles, su pareja la llamó por teléfono. Él seguía en Villa Alemana y ella en Limache. En esa conversación telefónica, Bustamante le indicó que lo estaban funando porque su hija estaba desaparecida y la situación lo tenía molesto. El sábado 1 de agosto, la mujer acudió a la casa del hombre y fue en ese momento cuando éste confesó que había violado y asesinado a la menor. Denise testificó que no había podido hablar antes porque tenía miedo, ya que su pareja la había amenazado con matarla a ella y a su otro hijo de 14 años. Ya, pero yo. Ya, se me está desconectando el computador. Ya, perfecto. ¿continuamos? Sí, Ya. En la dimensión cultural. Sin duda, en el ámbito cultural, el caso de Ámbar fue un impacto tremendo, ya que se trata de un macabro femicidio de un adolescente inocente que dejó y deja mucho que hablar. Culturalmente, la población de feministas se hizo notar frente al caso, convocando una gran cantidad de mujeres y hombres que pidieron justicia por la adolescente, ya que es una situación que marcó el desborde del vaso y actualmente un hecho que ocurre constantemente, perteneciendo a la violación y asesinato de mujeres inocentes. La historia se repite una y otra vez, pero el caso de Ámbar causó una gran conmoción en la sociedad, ya que se trató de una situación que va contra el pensamiento valórico y costumbrista de una sociedad actualizada que está rotundamente en contra de cualquier violación hacia los derechos humanos, que vela por la figura femenina, que hace valer sus oportunidades, su puesto en la sociedad y sus derechos. Ya. El caso de Ámbar en la dimensión política. El mundo político estuvo muy involucrado en este fin.
Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, no tenía un pasado fuera de lo criminal. Al contrario, su nombre es conocido porque hubo varios otros delitos que cometió con anterioridad, pero que no captaron tanta atención. Este hombre de 55 años partió realizando un hurto a sus 22 para avanzar durante su juventud cometiendo robos hasta llegar al doble homicidio cuando ya tenía 40 años. Por este último, fue condenado a 27 años de cárcel, pero solo cumplió 11 al ser beneficiario con un programa llamado Revocación de la Libertad Condicional, en el año 2016, donde Michelle Bachelet era presidenta. Sin embargo, fue en el mandato de Sebastián Piñera, en el año 2011, donde se reformó sustancialmente la forma de obtener la libertad condicional, excusando un alto nivel de hacinamiento y sobrepoblación que existe en los recintos penales. Fue por eso que Bustamante quedó libre, pese a que Gendarmería le había dado a los jueces un informe desfavorable. El caso de Ámbar implica a los políticos, jueces y abogados, porque fueron estos quienes liberaron a un asesino, logrando una vez más la muerte de una inocente. En cuanto a la dimensión comunicacional, el caso de Ámbar fue un ciclo noticioso que abarcó tanto prensa, radio, televisión y también nuevos medios de comunicación actuales como son las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, las cuales le dieron la potencia y relevancia del caso, ya que a través de ellas se propagó rápidamente el hecho. A través de prensa y WhatsApp se trabajó constantemente las competencias básicas de la escritura y la lectura a través de los diarios y los grupos de WhatsApp que se formaron para realizar las convocatorias masivas de las marchas feministas. A través de radio y Facebook se trabajaron las competencias básicas del habla y la escucha, a través de las transmisiones radiales, entrevistas y transmisiones en vivo de Facebook. Ok. Bien interesante la reseña, porque hay que considerar de que esto sigue todavía. Pero lo importante del trabajo, chicas, es que el día de mañana, cuando ustedes trabajen el tema de la prensa, y ya no sé, oye, comentemos una noticia así nomás, y veamos qué verbo hay. O sea, no quiero decir que esto no sea importante, pero hay una dimensión política, hay una dimensión cultural, y si ustedes analizan, y de hecho como van a tener que trabajar el modelo de los ciclos noticiosos, como ya me imagino ustedes ya lo están viendo, lo habrán revisado, todas estas dimensiones culturales, políticas, comunicacionales, sociales, valóricas, son muy importantes para establecer un contexto de esta noticia. Y luego viene ya el análisis, ¿no es cierto?, que lo van a hacer con más detalle en términos de cómo está hecho en la prensa, en fin. La idea es que una vez que esto esté resuelto, como van a tener ustedes un documento, van a poseer, espero, ese es mi ideal docente, es que ustedes queden preparados para poder trabajar en profundidad un tema noticioso, no dejando de lado ninguna de sus dimensiones, que eso es súper importante. Yo se los planteo porque mi experiencia me enseña que cuando algunos profesores, y esto me pasó hace muchos años, y nunca lo he olvidado, y por eso siempre lo estoy recordando, yo no sé si les conté una anécdota, hace muchos años cuando comenzamos en la carrera a hacer estos programas de capacitación y perfeccionamiento para profesores del sistema. Yo comencé trabajando el tema de los medios de comunicación, lo que estamos hablando ahora, para gente que en su formación nunca lo había tenido. Eran profesores ya desde sus años, entonces nunca en su nivel de formación habían trabajado con esto. Y yo me recuerdo perfectamente una anécdota que fue, pero bien dramática, porque hay una profesora que de pronto, cuando yo llego a la clase, digo, mire, vamos a trabajar los medios, en fin, vamos a ver esto aquí, esto acá. Yo pregunto si alguno de los asistentes tiene alguna experiencia con haber trabajado con algún medio de comunicación en clases. Y yo suponía, yo ya sabía, por ejemplo, que había gente que desde hace tiempo había trabajado ya con la prensa. Estoy hablando de esto hace como unos 10 o 12 años, 15 años atrás, o sea, hace mucho tiempo. Y una profesora llega y se levanta y dice, yo quiero contar una experiencia, pero que es tremenda, me dice, nos dice a la gente que está ahí. Y nos cuenta, ella trabajaba, no sé si lo hará aún todavía, en un colegio católico. Entonces,
¿Qué hizo ella? Recortó una noticia de un diario, hizo varias fotocopias, armó varios grupos de trabajo, esto es en un colegio de niñas, ¿no? Y la noticia era eh, em, por fin una niña que había estado desaparecida, no sé, un buen tiempo, de pronto llega y vuelve a su casa, ¿ya? Y que esa era la noticia. Bueno, entonces les pide a sus alumnas que comenten, en fin, sin saber nada de funcionalización pedagógica, ¿me entienden? Sino que así comentemos nomás. Y dice que fueron las 2 horas, las 2 horas pedagógicas más terribles de su vida, porque una vez que las chicas hicieron todos los comentarios, ¿sí? Llega alguien y pregunta, oye, ¿por qué razón se habrá ido la niña? ¿Por qué abandonó el hogar? Entonces, alguien dice, no, lo que pasa es que a lo mejor le pegaron, ¿no? Que a lo mejor, y a alguien se le ocurre decir, no, que a lo mejor fue violada, fue abusada sexualmente, no sé, por alguien, por su padre, qué sé yo. Dice ella que se le cayó en la cara, ¿me entiendes tú? O sea, con ese tema. Y empiezan todo el mundo, todas las chiquillas a conversar y a generar hipótesis acerca de que a lo mejor no se había ido por eso, sino que había sido seducida por un tipo, que había sido seducida por una secta maléfica, que las condiciones en la casa no eran tantas, que la habían echado a lo mejor de su casa y que ella tuvo que irse y que, oye, entonces todo el mundo empezó a conversar y el trabajo que esta profesora pretendía hacer, que era simple, era un trabajo bien ingenuo, y que ella esperaba al final que todos dijeran, oh, qué bueno que esta niña haya vuelto a la casa, ¿ah? Qué bien, que terminó bien todo este caso. Y yo me recuerdo que esta señora prácticamente con lágrimas en los ojos, la colega dice que ella por ningún motivo volvería a trabajar ni con la prensa ni con nada porque se exponía a eso y que ella en un momento dado ya se imaginaba a la inspectora entrando a la sala y preguntando qué es lo que estaban haciendo, qué sé yo, y que las chiquitas le iban a contar todo esto de una niñita que se había ido, que está... Esa fue una experiencia dramática. ¿Qué piensan ustedes, esa profesora? ¿Ah? ¿Qué piensan que le puede haber ocurrido? O sea, ¿se pueden poner en sus zapatos, no? Sí, es que antes que profesores somos seres humanos también. Sí, claro. Y claro, estos casos son estremecedores, entonces, claro, se entiende, pero igual tenemos que tener como la calma para saber abordar eso pedagógicamente. Claro, si lo que hay que tener son las herramientas de conocimiento, primero Claro, del hecho periodístico. claro, Segundo, tener en cuenta que la noticia no es una noticia, es un ciclo noticioso. Una noticia nunca es lo que aparece hoy día en el diario, es lo que ya ha aparecido y va a aparecer. Y es lo que los periodistas llaman muy ostentosamente noticia en desarrollo. ¿Ya? Que por lo tanto, o sea, ¿qué hemos aprendido? Que primero la noticia no es la realidad. La noticia es un constructo teórico, lingüístico, semiótico, comunicativo, significativo, etcétera. Un constructo que lo producen unos señores que se llaman periodistas. Y que esos periodistas trabajan en medios de comunicación, en este caso la prensa. Y que aquellos rasgos, ¿qué es lo que hace el periodista cuando se construye una noticia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por razones prácticas también, es tomar algún elemento de ese hecho social y destacarlo o ponerlo al comienzo o a partir de él construir un relato, que es el relato que yo recibo como lector. Por lo tanto, lo que hay que entender es que el hecho social no es la noticia. La noticia es un constructo a partir de un aspecto de ese hecho social. Primero. Segundo, ese aspecto de ese hecho social está determinado, si no siempre, pero muchas de las veces, por la ideología del medio, es decir, las ideas políticas, religiosas,
sociales sobre la cultura, la identidad, el hombre, el trabajo, la Es vida, la Dios. línea editorial Claro, que se refleja en la línea editorial, que tiene un reflejo en la línea editorial, ¿no es cierto? Entonces, depende, esa misma noticia puede ser, era, y como toda noticia, fue, ¿no es cierto?, un constructo que alguien hizo. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que la profesora, al no tener la formación, como yo espero que tengan ustedes, que tomen un modelo de análisis del ciclo noticioso como el que yo les he propuesto, y primero que nada, observen los contextos. ¿En qué contexto político se da? ¿En qué contexto social? ¿En qué contexto cultural? ¿En qué contexto valórico? ¿No? Se da ese hecho. O sea, ese hecho. Y después, en el análisis de la noticia propiamente tal, ¿qué es lo que se redacta? ¿Cómo se escribe? ¿Se narra? ¿Se argumenta? ¿Se describe? ¿Cuáles son los elementos lingüísticos que ahí hay? ¿No es cierto? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el emisor productor, el emisor mediático? Que es distinto al emisor periodístico. El emisor periodístico es el periodista que hace la nota. Pero el emisor mediático es el medio que a través de la crónica, del jefe de crónica, determina qué noticia va y qué noticia no va. Y todos los periodistas ya saben que en un diario católico las cosas tienen que verse católicamente. Que en un diario liberal las cosas se pueden ver liberalmente. ¿Me entienden? Que en una radio evangélica no hay la misma programación que una radio católica o que una radio que esté en manos, por ejemplo, de la masonería. Lo mismo en los colegios. Y esa capacidad para entender este proceso es lo que hay que tener en claro. Por ejemplo, esa profesora que yo les contaba esta anécdota, como no sabía lo que era el proceso de funcionalización, no pudo aplicarlo en sus tres partes. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es el primer momento del proceso de funcionalización pedagógica de productos mediáticos, culturales o telemáticos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el docente? Lo estamos diciendo hace muchos años con ustedes, pues. Yo no quiero ponerme a retarlo a ustedes en clase, ¿eh? Pero, ¿cuál es la primera parte del proceso, pues? La no me selección. acuerdo. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Sí. La selección y la evaluación del producto mediático. ¿Bajo qué criterio? Busquen ahí sus apuntes. Los que amerita el, Sí, pero los que amerita el programa. No. Espera, no, que hay dos criterios. A ver, la selección y la evaluación se realiza a través de dos criterios. En ambos tiene que haber un elemento fundamental para determinar ese criterio. ¿Cuál es ese criterio? Ya, vamos a avanzar. El criterio de pertinencia. Criterio de pertinencia primero con sus estudiantes y con la institución donde está trabajando. El criterio de pertinencia significa que en esa selección y en la evaluación del producto mediático que yo voy a trabajar en ese colegio, en esa institución, con esos estudiantes, no puede ir en contra de los valores y principios que rigen ese establecimiento. Es decir, las campañas publicitarias de cigarrillo y de bebida alcohólica no combinan en un liceo de carácter evangélico. No. Por muy bonitas que sean, por muy creativas. No más. En un colegio católico habrán circunstancias, habrán noticias, habrán medios incluso que pueden ser censurados, si tú quieres. Contra eso los profesores no pueden hacer nada. Porque si no les gusta donde está, cámbiense de trabajo. ¿Me entiendes? Y el segundo criterio, y ese es importante, es un criterio de pertinencia profesional. Es decir, el profesor tiene que estar seguro de que el tratamiento que va a tener ese producto mediático en ese curso, él tiene las herramientas para poder hacerlo. ¿Qué herramientas tiene?
Bueno, una vez seleccionado. Y pasamos a la fase 2. ¿Cuál es la fase 2 del proceso de funcionalización? ¿Cómo le hemos llamado? De a uno, por favor, porque se me atocha aquí el computador. No sé, el análisis, no sé. Sí, análisis y procesamiento, ¿no es cierto? Y ahí probamos, y ahí es donde se prueba que el profesor sabe qué hacer, previo a la clase, obviamente, qué hacer con ese producto mediático, esa telenovela, ese ciclo noticioso, esa campaña publicitaria, con esa película, con ese documental, con Facebook, con Twitter, con qué sé yo. ¿Y cómo resuelve su problema el profesor en esa etapa? ¿A qué recurre? Ah, niños, a qué recurre? Al aplicar el modelo. Aplicar modelos, ¿no es cierto? Aplicar modelos de naturaleza comunicacional que forman parte, en este caso, de una batería que yo les he presentado a ustedes, en que hay 5 o 6 modelos y que sobre la base de establecer 2 circuitos de comunicación, etcétera, etcétera. Aplicando esos modelos, el profesor sabe exactamente describir e interpretar esos productos mediáticos, culturales o telemáticos. Y una vez que el profesor ha aplicado ese trabajo personal de preparación, pasa a la tercera etapa. ¿Y cuál es esta? Aplicar el modelo. La aplicación al aula. No, el modelo ya lo ha aplicado en la segunda. O sea, aplicar el aula. ¿Y eso cómo lo hace? ¿A través de qué instrumento? ¿Conocido por los profesores? La planificación. La planificación, ¿no es cierto? ¿Y qué lugar ocupa en la planificación ese producto seleccionado, evaluado, analizado y procesado? Según la planificación que yo propongo, ¿no? Porque hay muchos modelos. ¿Qué lugar ocupa la planificación? ¿Dónde va? ¿Qué elementos trae una planificación? Cualquiera que sea el modelo, a usted ya tienen que saberlo. Un inicio, desarrollo, cierre. Sí, pero los componentes de la matriz de planificación. La motivación, activación de conocimiento, Sí. problematización, teorización, Objetivo. metacognición. Sí, ya, de acuerdo. Ese es el proceso para desarrollar el aprendizaje. Pero yo te digo la matriz, el esquemita, el cuadrito ese que ustedes seguramente han revisado. ¿Qué elementos se ponen en juego allí en la planificación? Objetivos, contenidos, recursos, operaciones como actividad y evaluación. ¿Eso es una planificación o no? Sí, esos elementos contienen. Sí, Esos profesor. elementos. Ya. Por lo tanto, el producto seleccionado, evaluado, procesado, analizado, ¿qué lugar ocupa en la planificación? En los recursos. En los recursos. Muy bien. Ah. ¿Entienden? Por Sí, lo tanto, llegamos a la definición de lo que es la funcionalización pedagógica de productos mediáticos, culturales y telemáticos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de la funcionalización pedagógica? Transformar productos mediáticos en material pedagógico. Exactamente. Básicamente. Exacto, eso es. Es exactamente lo mismo que ustedes hacen con una novela. ¿O no se hayan dado cuenta de eso? ¿Qué hacen ustedes con un cuento para trabajar con un cuento en clase?
A ver, agarran un cuento y dicen, ya cabrón, a ver, veámoslo. Uno aplica primero un modelo de análisis. Primero no, primero, ¿qué es lo que O hace? sea, primero Los lo buscas y selecciona. Seleccionas y evalúas, ¿no es cierto? Claro. Según la edad, según incluso las características étnicas de tu gente, ¿no? De tu curso, lo mismo que dijimos para los medios. El carácter ideológico, por ejemplo, del lugar. O sea, yo estoy seguro que deben haber relatos eróticos, qué sé yo, muy interesantes, incluso poesía y literatura universal de carácter erótico, qué sé yo, que obviamente en un colegio de monjas no va a poder ser nomás. ¿Me entiendes? Por mucho que sea Rimbaud, Baudelaire, no importa, no se puede nomás. Oh, hay un animal allí atacando a alguien. Selección y evaluar un relato. Y después, ese profesor, ¿qué es lo que tiene que hacer con ese relato? Lo que nosotros llamaríamos en nuestro modelo, ¿cómo se llamaría la segunda etapa? El análisis. Y procesamiento, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿qué es lo que hace el profesor allí? Con ese cuento, ponte tú, o con esa novela. Puede empezar a como a estructurar el cuento según algún modelo. ¿Ya? ¿Y el modelo que emplea, qué elementos contiene? Puede contener. Eh, ¿Qué es lo que yo aíslo y busco en un cuento? En un relato literario. Esto se va a saber, ¿ah? los distintos planos que tienen. ¿Pero cuáles, po? ¿Cuáles? A ver. Engrúpame con más fuerza. No, o sea, que los distintos componentes que tienen una historia. Ya, pero ¿cuáles son, Tipo po? ¿Cuáles son? el espacio psicológico, Ya, físico, los personajes, los agentes, las ya. acciones. Perfecto. Todo elemento ¿Y eso de dónde lo sabe el profe? ¿Dónde lo aprendió? En el ramo de comunicación con el profesor Sánchez. No, señor. Eso debió haberlo aprendido en teoría literaria, en análisis del Claro. texto literario, Sí. o como se llame hoy día, comentario, no sé cómo se llama. En mi época se llamaba teoría, después se llamó no sé qué, y hoy día se llama, parece que, Comentario al texto. comentario, ya. Es lo mismo, pero en distintos, en los últimos 40 años. Porque ese señor, esa señorita tuvieron clases de análisis del texto literario. Y ahí aprendieron lo que es la lírica, lo que es la narrativa, lo que es el drama, lo que es ensayo. Y que para el drama hay que hacer esto y esto y esto, y esto otro, y para la literatura, sí, busco personajes, busco esferas de acción, depende de los teóricos con que trabajen, ¿ya? Pero en general es eso, ambiente, personajes, épocas, tiempo, y ahí vienen caracterizaciones, qué sé yo, y normalmente las figuras retóricas que se emplean en la narración, como la personificación, otra y otra. El profe, sabiendo eso, toma ese curso, toma ese relato y lo describe en estos elementos, ¿no es cierto? Y después la tercera etapa, ¿qué es lo que hace? Lo aplica en el aula mediante la planificación. Ya. Y para la planificación, por ejemplo, estamos hablando primero medio, en que el texto, en el texto del primero medio es la narración, ¿no es cierto? Que es el texto clave del primero medio. Entonces, justo con pasar todo, bueno, vamos a estudiar la narración. Entonces ahí va trabajando y le va explicando a los estudiantes que en este cuento existen estos elementos y hacen un ejercicio. Y lo que está logrando ese señor allí, esa profesora, ese profesor, es exactamente como yo les digo, funcionalizar pedagógicamente la literatura en este caso. Lo que pasa es que yo acuñé el nombre funcionalización pedagógica porque antes, o sea, la literatura se ha trabajado siempre, o sea, todo el mundo lo hace ahora.
Pero lo que hace es lo mismo que hacemos nosotros, o que yo pido que hagan, que es funcionalizar pedagógicamente, por una cosa muy simple, porque la persona que escribió ese relato, esa novela, no lo hizo pensando en que iban a hacer clases con ese relato. ¿Para qué escribió un cuento? ¿Para qué escribió Cortázar Rayuela? ¿Para qué escribió Carpentier los cuentos, Juan Rulfo, quien sea? ¿Qué estaba pensando en hacer? O sea, lo que no estaba pensando es que iban a hacer clases con eso, quizás. Claro. Las motivaciones pueden ser muchas, pero esa no precisamente. Ahora está haciendo arte. Está haciendo literatura. Está haciendo literatura, arte. ¿No es cierto? Ahora, ojo, no hay que desconocer que desde hace unos 200 años existe una literatura pedagógica. Ojo, existe una literatura que se construye especial y específicamente para hacer clases. Y un género literario en particular ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para esos fines, que es la fábula. ¿Por qué? Porque la fábula trae enseñanzas, la fábula transmite valores, en fin. Pero en general, ni Cortázar, ni Carpentier, ni nadie, ningún escritor escribió lo que escribió pensando en que iba a ir un profe y iba a trabajar en la escuela con eso. ¿No es cierto? Como de la misma manera, las personas que hacen telenovelas, que hacen cine y que hacen publicidad, tampoco están pensando que van a hacer clases con ellos. Pero sí se puede. ¿Se puede haciendo qué? La funcionalización pedagógica. Exactamente. Así es. Y si tú analizas, si ustedes analizan todos los, ¿cómo se llama esto? Los sectores de aprendizaje, los historiadores tampoco escribieron para que se estudiara en la clase. O sea, la funcionalización pedagógica es algo que todos los profesores hacen. Ahora, que le llamen así, o que reconozcan que es así, o que sepan lo que hacen, es otra cosa. No, pero no es que no sepan lo que hagan, no es que yo diga que no saben lo que hacen, sino que nosotros, en nuestro caso, hablando de medios y de productos mediáticos, culturales y telemáticos, hablamos de funcionalización pedagógica de esos productos. ¿Por qué? Porque son los últimos en entrar a la materia de contenidos, por ejemplo, en el área del lenguaje. Esto en la literatura ya no se comenta, esto se hace 200 años ya, entonces no tiene mucha discusión, hoy día nadie discute, porque uno podría hacerse la pregunta, y bueno, ¿y por qué hay que ver literatura en la enseñanza básica y media? Dígame una razón. ¿Por qué no vemos tecnología nomás? O sea, el currículum. ¿Quién define ese currículum? ¿Por qué tenemos historia, geografía, toda esta otra cosa? Todos los ramos. Ah, Porque así el alumno tiene las competencias y habilidades básicas para poder desarrollarse a través de esas materias. ya. Porque no solamente con, no sé, matemáticas, claro, eso es un área de la vida, pero con los otros ramos completan esas competencias que debe tener el alumno al salir del Claro, colegio. Se supone. exacto, porque además nosotros somos herederos de una formación científico-humanista. Nuestra tradición escolar, que viene de la tradición francesa, del l'école francés, del liceo francés, nos enseñó desde el inicio de la República, nuestra tradición humanística, científico-humanista en la formación. Y eso ha generado durante todos estos siglos la construcción del currículum que hoy día conocemos, que como ya sabemos, se está poniendo en duda, se está poniendo en jaque, se está poniendo en cuestionamiento. ¿Qué enseñar?
¿Qué es necesario a ver, qué es necesariamente, qué es lo que deben saber nuestros estudiantes? Esa revisión se está haciendo ahora, siempre se ha hecho, pero más que nunca hoy día. ¿Qué ¿Y cómo se es aquello que se considera necesario que nuestros estudiantes, por ejemplo, la enseñanza media sepan? ¿Por qué en este país se eliminó, por ejemplo, en un momento dado la educación cívica? Por razones políticas, pues, ideológicas, pues. ¿Por qué en algún momento dado anduvo peligrando la filosofía como materia? Porque depende quién maneje el ministerio, depende cuál es el gobierno, depende cuál es el estado del país, esas materias se consideran relevantes o no son relevantes. Como en la economía. ¿Por qué en Suecia se declararon las librerías como tiendas de primera necesidad? Es como lo mismo que estaba hablando de lo, no sé, lo periodístico, que cada diario debe tener como su línea editorial. Es como lo mismo. Cada Claro, gobierno tiene su su visión, ideología, su claro, ideología, claro. sus valores. Y sus políticas responden a eso. Por supuesto que sí, pues, por supuesto que sí. No cabe la menor duda. ¿No es cierto? Bueno, Profe, yo le puedo hacer una pregunta, que sí, tengo una dime, duda dime. respecto al informe, al trabajo 2, a la evaluación número 2, que con Gemma nos surgieron unas dudas Por favor, que adelante, adelante. ya nosotros lo estamos haciendo de obra dramática, o sea, Sí, del texto dramático y de las representaciones también. Y en el plano comunicativo interno, en la obra dramática, no sabemos a qué se refiere con indicios e informaciones. ya. A ver, Y también proyectos y acciones. Esos dos ya. puntos no los tenemos muy claros. Mira. A ver, ¿qué es una obra dramática? Partamos por ahí. Yo parto de la base de que todo esto lo estudiaron ustedes y que por eso yo les exijo que lo sepan. ¿Qué es una obra dramática? ¿A qué género de las producciones escritas humanas pertenece la obra dramática? A ver. ¿Dónde se inscribe? Ah, literatura, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí o sí. Clarito. Sí. Ya. Por lo tanto, la, la, la obra dramática es un género literario. ¿Ok? Por lo tanto, comparte todos aquellos elementos de la literatura como discurso en general. Por ejemplo, la ficción. Ese es un rasgo básico de la literatura. La ficción. ¿Qué queremos decir con esto? Que la literatura es un tipo de discurso que no está sometido al criterio de la verdad, sino que al criterio de lo verosímil. ¿Conocen la diferencia entre verdad y verosímil? A ver, lo verosímil es dentro de una obra, claro, ficticia, entonces puede que no sea verdad como en la vida real, por así decirlo, pero es verosímil dentro de su mundo. ¿Ya? O sea, no sé cómo explicarlo, pero sé la Correcto. diferencia. Claro, lo verosímil tiene que ver con la lógica, con la diégesis Claro. interna del texto literario. Como yo le he contado infinitamente, seguramente esta anécdota ya me la conocieron, pero perdónenme que soy viejito. Ah, me olvido. Yo le contaba a usted cuando mi hija, ya una hija grande, ya mayor, mamá de 3 cabros ya. Cuando era chiquitita yo le contaba cuentos. Y como yo no soy re malo para inventar cuentos, empecé a inventar un cuento y de repente me metí en un tremendo lío. Yo le dije que había un personaje que se llamaba el Osito Francisco. No sé de dónde se me ocurrió esa idea. Entonces yo empecé a contarle un cuento, entonces durante meses yo tenía que 2 o 3 veces a la semana seguir con el cuento. Entonces al final yo ya, como las 1000 y una noche, yo ya me había olvidado lo que le había contado
Puta, hice viajar a Luisito Francisco en globo, en submarino, andaba en la selva, estuvo en el desierto, estuvo en la conquista de América. Oye, hice lo que quise con el pobre Luisito Francisco. Y una vez se me ocurre contarle de que Luisito Francisco iba caminando por un bosque y se había encontrado con una nave espacial. Tu compañera ya estaba agotando todos los recursos yo. Y que de esa nave espacial habían bajado 4 marcianos y que se habían puesto a conversar con Osito Francisco y ahí pasaron toda una noche conversando y se quedó dormida la niñita, mi hija. Entonces, a los 2 días siguientes, cuando tuve que seguir, yo llego y le explico, bueno, ¿dónde quedamos? Ah, los marcianos, papá, ya. Entonces, lo que pasa es que tú te recordarás que iba Osito Francisco por un bosque, y se bajaron 3 marcianos y se pusieron a conversar con Osito Francisco. Y mi hija, no, está mal. No eran 3, eran 4. Ah, sí, perdón, disculpa. O sea, mi hija no cuestionaba que fueran marcianos que hablaran cunonoso. ¿Qué es lo que estaba cuestionando? La verosimilitud de la historia. O son 3 No o son- son 4. claro. Y si son 3, explíqueme por qué hay 3 si primero habían 4. ¿Ah? Claro, Entonces, no cuestionó como lo loco de la historia, porque no, dentro de la historia eso es es lo verosímil, pues. claro. Pero lo que rompió la verosimilitud es que yo, sin explicarle por qué, había empezado a hablar de 4 y de pronto empecé a hablar de 3. Eso no. Eso no funciona. Lea Poética de Aristóteles, capítulo 6. Anótenlo. Poética de Aristóteles, capítulo 6. Eso es algo que todo estudiante de literatura debiera saber. En la Poética de Aristóteles. Ahí está explicado exactamente lo que es lo verosímil, la lógica, de todo esto, un pequeño compendio de teoría literaria. Yo durante 4 años fui profesor de ese tema y me recuerdo que fue mi primera pega. Mi primer trabajo fue ser profesor de teoría literaria hace muchos años. ¿Alguna consulta? Creo que estaban haciendo consultas, ¿no? Ah, sí, ¿a qué se refería? Ah, es que como que me perdí un poco, pero lo que Ya. significa Sí, estamos indicios, hablando informaciones. no, espérate, estamos hablando de la estructura del discurso Claro. dramático, ¿ya? El discurso dramático es un discurso que se organiza a través de una acción comunicativa básica que se llama diálogo. ¿Estamos? El diálogo es la capacidad de construir tensiones. Eso es lo que hace en el drama, en la obra literaria dramática, los personajes se construyen por su decir y por el decir de otros. Si tú ves en un discurso dramático en que van alternando personajes, ¿no es cierto?, que van escritos con mayúsculas, hay un discurso que se llama el discurso de los personajes. Ese discurso de los personajes, en la obra literaria los personajes se construyen, insisto, no porque hay un narrador que los explica, sino que porque hay, en el conjunto de personajes, se van construyendo los caracteres, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Sí? Pero hay otro discurso complementario, que es el discurso del acotador, que es el discurso que genera las condiciones espaciotemporales en que ese discurso de los personajes tiene lugar. El discurso del acotador va normalmente en letra cursiva e indica las acciones que ocurren. Amanece, sale, entra corriendo, Juan llora desconsoladamente, qué sé yo. Va indicando las acciones que determinan el espacio y el tiempo en que ese discurso de los personajes se va produciendo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ya. Entonces, Así lo aprendiste tú. claro, entonces, ya, en indicios de informaciones, Ya, entonces, espérate, en el caso del drama, los indicios y las informaciones están a cargo básicamente del discurso del acotador. ya, eso ya sí, las acotaciones, pero ¿cómo se
¿Cómo se diferencia indicio O sea, de no, pero impresión? ¿cómo lo pongo aquí ¿cómo pongo las acotaciones? Ahí me pierdo. Bueno, tú puedes... ¿Cómo lo plasmo en el trabajo? Espérate un poquito. Cuando describas la obra literaria, vas a describir la manera en que se produce ese discurso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una conversación entre dos personajes. Entonces, al comienzo de la escena, puede haber la acotación, qué sé yo, comedor central, qué sé yo, Claro. teneblemente iluminado, anochece, ¿ya? Y eso te genera, ¿no es cierto?, todo este... Lo importante es destacar en ese análisis cómo el discurso del acotador, a ver, en el fondo es el análisis dramático que se llama, que es establecer las relaciones entre el discurso del acotador y el discurso de los personajes para construir la ficción dramática. Ah, ya. Entiendo. Ahora sí entendí. ¿Ya? Ya. Y el otro son los personajes. Ahora, y lo otro son los proyectos y las acciones. Ya, eso también tengo la duda. Normalmente en el drama se normalmente en el drama se oponen dos proyectos, representados por el protagonista y el antagonista, Dos fuerzas que se ponen. dos fuerzas que se oponen. Y todo el drama es cómo esas dos fuerzas se van oponiendo hasta que una predomina sobre la otra. Entonces, si tú identificas al personaje que lidera el proyecto A y si identificas al personaje que lidera el proyecto B, vas a definir cuáles son los proyectos. O sea, qué es lo que quieren hacer. ¿Ya? ¿Cuál sería en el caso de la negra Esther ahí, cuál es el conflicto dramático? Que Roberto está enamorado de la negra Esther, ¿Ya? quiere estar con ella, pero también hay otra fuerza, la otra fuerza que Paraona, que también cree lo mismo. Ya, muy bien. Y bueno, es que al final, claro, el protagonista es Roberto, pero al final no gana. No, no, y eso aproxima a esta obra la tragedia. Claro, sí. Uh-huh. Y no a la comedia o a otro subgénero, ¿no? Ya, pues, ahí tienes tú un proyecto A cuyo protagonista, cuyo líder, cuyo representante es Roberto, y B otro Barahona que tiene el proyecto B y que se oponen. Y todo el drama, toda la obra es cómo se van oponiendo. Y ahí van las acciones, ahora después entran otros personajes secundarios, a ver, personajes que pueden agruparse en A o en B. Ahora, hay obras más complejas en las que a su vez hay un segundo, un tercer proyecto por ahí más o menos escondido, pero normalmente en las obras más simples eso no ocurre. ¿No? ¿Te das cuenta? Ya, sí, me quedó claro. Ya. Y a ver, déjame ver si tengo otra duda. Ya, en evaluación general, ¿qué hay que poner exactamente? Bueno, eso mismo. No, evaluación general, Claro. pero como A ver, enfocado a qué. mira, normalmente la evaluación general es cuando tú colocas una interpretación, ¿no? En el fondo es un lugar, es un espacio interpretativo. Es decir, esta obra puso en conflicto, qué sé yo, tal y tales cosas, ¿no es cierto? Y finalmente se resuelve de esta manera, dejando en evidencia tal y tal otra situación, no sé. ¿Mm? Con comentarios finales. Ah, ya. A ver, y ya, eso. Pero entonces, ya, la evaluación general ya se puede hacer eso, pero ¿y en las conclusiones? Bueno, las conclusiones Algo son, que diferencie como, son porque igual sí, hay como una línea bien fina. claro, lo que pasa es que cuando dice evaluación y todo, tú colocas, primero, en el fondo lo que tú haces cuando dice evaluación, en realidad estoy diciendo yo, que colocas finalmente cuál es un hecho interpretativo final. Y Claro. cuando estamos evaluando, tú evalúas
la calidad, la pertinencia, la actualidad, qué sé yo, de la obra. Así, una cosa es referirse a los valores que se producen y cómo se producen y la calidad con que se hace, y otra cosa es evaluar esa obra, por ejemplo, en el contexto del teatro chileno desde los años en que fue producido, o incluso evaluarlo en términos de actualidad. Y entonces, la anotación general, ya respecto a la obra, y las conclusiones serían entonces respecto como al análisis que nosotros hicimos. Exacto, las Más conclusiones que son espérate, las conclusiones son del análisis. ya. Y Y la evaluación de la obra. la evaluación de la obra es en contextos sociales, yo diría en relación con los Ah, ya. contextos, ¿no? Por ejemplo, su pertinencia histórica hoy día. Si tú puedes agregar algo de importancia que tuvo en el momento en que fue escrita. Ahora, y en el caso de la representación, ¿tiene alguna duda? No, al parecer no, eso lo tenemos completo. A ver, dejé hacer una repasada. No, al parecer no. Ya. Al parecer Bueno, yo le que tenía. sí, yo les voy a pedir que empleen, por favor, el foro de consultas, ¿ah? Para que estas dudas que ustedes hagan, las respuestas yo se las dé a todos y queden publicadas ahí en el foro, ¿ya? Porque si bien es cierto, ustedes están trabajando con productos distintos, porque es mucha la materia que tenemos que ver, pero en otro momento habríamos visto todos. Entonces aprovechémonos como comunidad de aprendizaje y aprendamos más. El que está trabajando en publicidad, bueno, le interesará saber lo de periodismo y así sucesivamente. ¿Estamos? Profesor, yo tengo una duda. Adelante. En el caso del referente interno, dice objeto de intercambio simbólico en la noticia. ¿A qué se refiere? ¿En la noticia o la publicidad? Es que nosotros tenemos el caso de Ámbar. Ya, Entonces en no el sé. periodismo, no, claro. A ver, una cosa es el hecho social, ¿sí? Y otra cosa es Sí, la sí. noticia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación que hay entre hecho social y noticia? Que ya lo dijimos al comienzo de esta clase. ¿Mm? ¿Cómo dijo, profe? No escuché. Preguntan por la relación entre el referente interno y el referente externo de los procesos de comunicación de lo que estamos hablando, de lo que genera toda noticia. ¿Ya? En el referente externo es el hecho social que motiva la noticia. ¿Estamos claros? Un secuestro, un homicidio. Pero otra cosa es, en el contexto de la noticia, el referente interno, aquello que alguien relata dentro de ese texto que se llama noticia. Y ese referente no es exactamente, o sea, tiene que ver con el primero. Pero acuérdense que la noticia es una construcción de un hecho social, una parte de ese hecho social. ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces tiene como usted dice, algún parecido al referente externo, solo que, o sea, tiene que estar relacionado, pero no necesariamente el mismo. Esa era Claro, mi duda. claro, o Ya. sea, a ver, Ámbar, la niña se llama Ámbar, la mató el tío no sé tanto, todo eso es el hecho social. Pero si ustedes revisan las noticias, hay opiniones, hay pareceres, hay evaluaciones, y todos esos elementos contribuyen en la noticia a que esta noticia, ese discurso que se llama noticia, sea una parte, considere una parte nomás. Por ejemplo, la posición de la víctima, por ejemplo, la posición de la madre, por ejemplo, la posición de las autoridades. Y si usted analiza en el circuito noticioso,
las noticias van variando, incluso van cambiando de foco, que se llama. ¿Por qué puede cambiar de foco una noticia? Como ocurrió en el caso de ambas, ¿no? Que primero hay una explicación, después aparece otra explicación, y aparece otra explicación, y aparecen otros implicados, y aparecen otras motivaciones. Incluso pueden aparecer otros culpables. Sí, profesor, ahora yo aquí que estoy revisando la tablita, ahora que usted me explicó eso, ahí entiendo. Y por ejemplo, en el referente interno de la noticia en realidad se refiere a que la madre se empieza como a ser una víctima. Y en realidad obviamente después se muestra todo lo contrario, porque ella también era parte de este plan. Claro. Pero en esta noticia se cuenta lo que la madre dijo. Claro, o sea, el hecho social tiene una causa y un efecto. Muere alguien, ¿ya? Alguien desaparece y muere. Pero esa versión, o sea, ese hecho tiene una interpretación y una mirada desde la madre, una mirada desde la policía, incluso una mirada desde investigaciones, una mirada desde carabineros, una mirada desde la fiscalía, una mirada de los parientes, una mirada de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay miradas. Y cuando se redacta la noticia en que no pueden ir todas esas miradas, el periodista decide cuál tomar. Y aquí lo que más impactó fue el tema de la mamá. Y la relevancia que tuvo esta noticia es porque después de haber puesto como víctima a la madre, en realidad es la culpable. O sea, un cambio total. Y eso generó todo lo que generó socialmente este hecho y lo que está generando. ¿No es cierto? Una exigencia de justicia, con una comunidad indignada, una puesta en tela de juicio la labor de las policías, de la fiscalía, de todas las instituciones se ponen en duda, en fin. Claro, incluso aún siguen saliendo algunos casos relacionados a la madre, a las exparejas de ella y todo. Claro, Incluso hace poco leí de que creo que también habían abusado del hijo de ella de 14 años, el hermano de ambas. exactamente. Ves tú que es una cuestión que no termina así, tan simple. Entonces, por eso es que cuando tú enseñes a leer una noticia, porque eso es lo que tenéis que hacer, vas a tener que enseñar primero que las noticias no son el hecho social, que es un ángulo, y que incluso ese ángulo va variando, incluso hasta cambiar de ángulo, porque una noticia parece interesante, ya la mamá no tiene mucho interés ya, sino que ahora lo último era el abuso del hermano, ponte tú. O sea, el protagonismo deja de estar en la madre y pasa a estar en el conviviente de la madre, que es el asesino, y así sucesivamente. Puede haber una nota en un momento dado, paralelamente a esto, una noticia, una editorial, en que se critique la labor de las policías, por ejemplo, que puede haber eso, que puede existir, ¿cierto? Por eso es leer una noticia, eso es leerla con todos los ángulos. Y eso es lo que eso es lo que yo espero que tú hagas cuando le enseñes a tu niño a leer el diario. Nadie sabe leer un diario muy bien, que digamos. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, chiquillos. ¿Alguna otra consulta? Ha estado bastante interesante, yo diría, el día de hoy la conversación. No sé qué les parece a ustedes. Sí, nos recordó varios conceptos medio olvidados. Sí, pues. Y aquí hablamos de lingüística, de literatura, hablamos de todo también aquí. Por eso que es un curso electivo de especialidad, pues. Porque los cursos electivos de especialidad lo que deben presentarse son visiones nuevas respecto a algún tema. Y esto, con los modelos que están viendo ustedes, que están trabajando, que están recién saliendo del horno. De hecho, estamos preparando con Ignacio, mi ayudante, su publicación ya el próximo año. Entonces ustedes están con la novedad, pero totalmente absoluta. Y lamentablemente van a ser los últimos, porque yo llego hasta aquí, hasta diciembre nomás. Me habría gustado haber seguido con más gente, pero bueno, ya el tiempo pasa.
Ya pues, chiquillos, que estén muy bien. Utilicen, por favor, el foro, ¿ya? No abandonen esa opción, que es súper buena. Porque pregunta que hagan, la respuesta la van a saber todos. ¿Estamos? Ya, profe. Ya pues, chiquillos, un gusto, gracias por la asistencia, ¿no? Y que estén muy bien. Igual, profe, que esté Chao. muy bien. Chao. Chao, Adiós. profesor. Chao, que esté bien. profesor. Chao, chao, chao.